Esta es la grabación de la continuación de la clase 17 iniciada el jueves 15 de abril del 2021 del curso Química 3. En esta clase continuamos con el análisis de los orbitales atómicos, específicamente el análisis de la parte angular, es decir, el análisis de los armónicos esféricos. El armónico esférico más sencillo es Y0,0, es decir, L igual a 0 y M sub L igual a 0, que nos da un valor constante positivo. De acuerdo a la notación espectroscópica, este armónico esférico se representa como S sub 0, donde S representa el número cuántico L igual a 0 y el subíndice 0 el número cuántico M sub L. Este armónico esférico se representa gráficamente utilizando coordenadas esféricas polares, donde las coordenadas θ y φ representan las variables θ y φ del armónico esférico y la coordenada r el módulo del armónico esférico. Cuando realizamos ese análisis o cuando realizamos esa gráfica vemos que es una superficie esférica de radio este valor constante positivo. Este armónico esférico no presenta nodos. Recordemos que un nodo son los valores de los ángulos θ y o φ en los que el armónico esférico toma el valor de 0. Y por obvias razones en este armónico esférico pues no hay ningún valor de θ y φ en los que se dé el valor de 0, ya que es un valor constante positivo. Recordemos también que los nodos angulares en realidad son superficies, al igual que el nodo radial, que es una superficie esférica. El otro armónico esférico que vimos es el armónico esférico Y1,0, es decir, L igual a 1 y Y igual a 0. Este armónico esférico tiene esta forma de aquí, es una constante multiplicando a la función coseno θ. Pero si utilizamos la transformación entre coordenadas esféricas polares y coordenadas cartesianas, podemos escribir este armónico esférico de esta manera, donde este coseno se reemplaza por z sobre r, utilizando esa fórmula de aquí, y esto nos da una idea de la simetría del armónico esférico. En este caso va a tener una simetría a lo largo del eje z, como lo vemos en el gráfico aquí. Recuerden que la representación gráfica de este armónico esférico son dos esferas unidas en el origen de coordenadas, y el eje z pasa a lo largo de los centros de cada una de las esferas. En notación espectroscópica, este armónico esférico se representa como P sub 0 y va a tener un nodo. Un nodo es el valor del ángulo θ en el que esta función se vuelve 0, que es pi medios. Es decir, el nodo va a ser un plano, el plano XY. Ahora veamos el armónico esférico Y2,0, que tiene esta forma de aquí. Utilizando la transformación entre coordenadas esféricas polares y coordenadas cartesianas, lo podemos escribir de esta manera. Esto pues va a tener implicaciones en términos de la simetría, ¿sí? Ya que aparece aquí el z al cuadrado, entonces el armónico esférico va a tener una simetría a lo largo del eje z. Eso nos muestra que el gráfico va a ser el mismo, ¿sí?, en cualquier plano que contenga el eje z, o que si realizamos la rotación del plano teniendo como eje de rotación el eje z. Aquí vemos entonces el gráfico en el plano ZY. Entonces está conformado por 4 lóbulos o por 4 curvas de esta manera, ¿sí? Ahora, en notación espectroscópica, este armónico esférico se representa como D sub 0 o D sub z cuadrado, por el z cuadrado que aparece aquí. Vemos que este armónico esférico tiene dos nodos angulares por ser una función angular, que se obtienen igualando el armónico esférico a 0. En este caso, esta cantidad de acá
debe ser igual a 0, ya que esto es una constante. Y nos muestra que una vez despejamos de aquí el ángulo θ, vemos que el ángulo θ va a tener dos valores, cerca de 55 grados y cerca de 125 grados. Eso quiere decir que cuando tenemos el ángulo θ igual a 55 grados, la función va a tener el valor de 0, como lo vemos aquí. Vemos que el armónico esférico, a medida que se incrementa el valor de θ desde 0, empieza a disminuir su valor hasta llegar al valor de 0 cuando el ángulo es alrededor de 55 grados. Si seguimos aumentando el valor del ángulo, la función aumenta su valor, ¿sí? Recuerden que es el valor absoluto de la función, aumenta su valor hasta volver otra vez a 0 cuando el ángulo es cerca de 125 grados. También recuerden que el ángulo θ toma valores de 0 a pi. Aquí, por ejemplo, en estos dos cuadrantes va de 0 a pi, pero también puede tomar valores de 0 a pi en el otro cuadrante, en los otros cuadrantes, que va de aquí a acá. Es decir, el ángulo aumentando de derecha a izquierda. Y en este caso también vemos lo mismo, que los ángulos θ igual a cerca de 55 grados y cerca de 125 grados, pues van a ser también nodos. Recuerden que la forma del orbital o estas curvas van a ser iguales si tenemos un plano resultante de una rotación a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces, por tanto, estas líneas que nos representan los nodos en realidad van a ser superficies cónicas. Luego los nodos van a ser conos o las superficies de los conos. Cuando en este caso, por ser la función real, el armónico esférico real, entonces cuando pasa por un nodo significa que la función cambia de signo. Entonces inicia con signo positivo, pasó por este nodo de 55 grados, entonces se vuelve negativa, después vuelve a ser positiva, después negativa y después positiva. Por supuesto que el gráfico implica el módulo o el valor absoluto del armónico esférico, por ser real, es valor absoluto. Entonces no veríamos allí el valor del signo. Sin embargo, cuando uno realiza la tabla, ¿sí?, con diferentes valores del ángulo θ, ahí es donde aparece el signo antes de realizar el valor absoluto. Ya les dejo de tarea que ustedes generen la tabla y vean entonces cómo aparecen estos signos. Recuerden que estos signos es para ilustrar el signo de la función de onda cuando se puede, evidentemente, cuando el armónico esférico sea real, ¿no? Porque como tal la curva no nos muestra no da el signo debido a que es un valor absoluto. Se puede ver la representación espacial, tridimensional, en el cual se muestra lo que yo les digo. Si yo hago una rotación a lo largo de un plano a lo largo del eje Z, vemos que la forma es exactamente la misma, ¿no? Esta misma forma de acá. Entonces es como si fuesen estas superficies de esta forma, ¿sí?, tanto acá arriba como acá abajo como en el medio. Y aquí se puede ver también la superficie nodal cónica para este ángulo y para este ángulo de acá, dos superficies nodales cónicas. Entonces, como conclusión, para un armónico esférico vamos a tener superficies planares o superficies cónicas. Esos serían entonces los nodos. Los nodos tendrían esas formas. Las superficies serían o planos o conos. Y viene la pregunta: si tenemos un armónico esférico dado, ¿cuántos nodos angulares vamos a tener? Entonces vamos a hacerlo mediante esta tabla. Tenemos el valor de L, que va a tomar los valores de 0, 1 y 2, y M sub L el valor de 0. Son los casos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, para el caso 0,0 no hay nodos, 1,0 hay un nodo, 2,0 hay dos nodos. Para el caso 1,0 el nodo es un plano y
para el caso 2,0 los dos nodos son superficies cónicas. Vemos que el valor de L coincide con el número de nodos angulares y la fórmula va a ser esa. El número de nodos angulares que tiene un armónico esférico es el valor del número cuántico L. Bueno, ahora vamos a graficar el armónico esférico Y 1,1, es decir, L igual a 1 y M sub L igual a 1. Se simboliza como P sub 1 en la notación espectroscópica. Esta es la forma funcional donde vemos que hay una función exponencial compleja. Luego, aquí para poder realizar el gráfico, sí debemos hallar el módulo. El módulo ya no va a ser el valor absoluto. Aquí tenemos que utilizar la operación módulo, ¿no? El módulo del armónico esférico, recuerden cómo se halla. Se multiplica el armónico esférico por el complejo conjugado y se saca la raíz cuadrada. En este caso, entonces, tenemos el complejo conjugado de la función, que es cambiar i por menos i por la función, que nos va a dar una función real positiva, que ya que la parte exponencial compleja se cancela una con la otra, ¿sí? Y me da entonces la función raíz cuadrada de 3 sobre 8pi por seno de teta. Si realizamos el gráfico mediante la técnica que yo les expliqué de los planos, vemos que obtenemos esa gráfica que es como si fuese una especie de dona o de pan de bono muy grueso. Les voy a dejar de tarea que ustedes realicen este gráfico. De hecho, está hecho como un ejemplo en el libro de Chamizo. Vamos a ver el otro armónico esférico Y 1,-1, es decir, L igual a 1, M sub L igual a menos 1, donde también vemos que es una función compleja, ya que tenemos una exponencial compleja aquí. Se representa como P-1 y vemos al calcular el módulo que se obtiene el mismo módulo de la función Y 1,1. Como lo podemos ver aquí, vean, es el mismo, la misma función, por tanto el gráfico es el mismo. Entonces surge la inquietud, ¿cómo debido a que estos dos armónicos esféricos nos dan tienen la misma representación gráfica, entonces cómo hacemos para diferenciarlos? Lo que se hace en realidad es, para poder obtener armónicos esféricos diferentes que nos den una representación gráfica diferente, es realizar combinaciones lineales o sumas y restas de estos armónicos esféricos que tengan el mismo valor de L y el mismo valor absoluto de M sub L diferente de 0, ¿sí? Entonces, de esa manera, bueno, con una constante n conveniente se obtiene una función real que ya se va a poder diferenciar. Entonces estos armónicos se llaman armónicos esféricos reales, por esa razón. Entonces veamos el caso de L igual a 1. Sabemos que M sub L toma los valores de menos 1, 0 y más 1. Entonces veamos el caso de P sub, el caso de Y, de la combinación lineal que es la suma, ¿sí? Y1, más 1, Y1, menos 1, que nos da esa función de acá. Esa función de acá la vamos a representar como Y1,1 más, de acuerdo a esta notación, y la vamos a llamar P sub X porque esta parte seno, teta, coseno, phi en realidad está relacionada con X. Tenemos el otro caso, ¿sí? P sub Y, ¿sí? P sub Y que resulta de la resta de estos armónicos esféricos, ¿sí? Con esta constante conveniente, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre i, que me da una función, una constante por seno teta, seno phi, que en realidad va a estar relacionada con la variable cartesiana y, ¿sí? Por eso se representa como y menos 1,1 en esta notación o como P sub y. Y también vamos a tener otro armónico esférico que es real. Estos dos vean que son reales porque no hay una función exponencial compleja. El armónico P sub z también va a ser real, como lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces recuerden de dónde sale esta notación, debido a la
a que estas cantidades de aquí, estas funciones angulares se pueden representar como x, y o z, ¿sí? Utilizando la transformación entre coordenadas esféricas polares y coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la representación gráfica de estos tres armónicos esféricos reales. P sub x y P sub y resultantes de esta combinación lineal, ¿sí? Y P sub z, que es un armónico esférico real desde el inicio. Recuerden que un armónico esférico con cualquier valor de L y con M sub L igual a 0 siempre va a ser real. Los que no son reales son los otros, que tienen valores de M sub L diferente de 0, y por eso es que se hace esta combinación lineal para obtener funciones reales. Ahora vamos a hablar de orbitales atómicos reales. Entonces un orbital atómico es real si tiene cualquier valor de n, ¿sí? Y cualquier valor de L, pero con M sub L igual a 0, ¿sí? En este caso los orbitales atómicos van a ser reales, es decir, va a ser se va a representar como cualquier función radial, que recuerden, las funciones radiales son reales, y los armónicos esféricos y, L, 0, que van a ser siempre reales, ¿no? Como lo vemos en esta tabla acá, ¿no? Estas funciones son siempre reales, las funciones radiales, y los armónicos esféricos con cualquier valor de L, pero M sub L igual a 0, también son reales. Pero también podemos tener otros armónicos esféricos reales, como vimos, que es la combinación lineal de ciertas combinaciones lineales especiales de armónicos esféricos. Luego, si tenemos ese tipo de armónico esférico real, pues vamos a tener también un orbital atómico real si multiplicamos ese armónico esférico real resultante de esa combinación lineal por una función radial, que siempre va a ser real, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver cómo se representaría, ¿sí? Por ejemplo, los orbitales atómicos reales del átomo de hidrógeno con n igual a 2 y L igual a 1, ¿sí? Entonces son estos, donde recuerden que, bueno, aquí tenemos la función radial y los armónicos esféricos reales y más 1,1 y e menos 1,-1, que van a estar con estas funciones de acá, y el armónico esférico con y 1,0, ¿sí? Multiplicando la función radial 2,1, ¿sí? Esos armónicos esféricos tienen esta notación 2p sub x con esta combinación de acá, ese producto 2p sub y con este de acá y 2p sub z. Recuerden porque es esta notación, el p sub x me está en realidad representando el armónico esférico real p sub x, p sub y el armónico esférico real, ¿sí? P sub y lo mismo p sub z, y el 2 me está representando el número cuántico n que da lugar o que me especifica la función radial, ya que la letra p me especifica el número cuántico L, ¿sí? Si yo tengo un número cuántico n fijo y un número cuántico L fijo, va a tener una función radial fija. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar gráficamente un orbital atómico? Los orbitales atómicos en realidad son funciones complejas, ¿sí? En general, aunque hay unos casos en los cuales son reales, ya dijimos para cuáles casos, cuando M sub L es igual a 0, ¿sí? Entonces, para poder representar cualquier armónico esférico, cualquier orbital atómico, pues vamos a necesitar los tres valores de la posición del electrón, r, θ y φ, en coordenadas esféricas polares, y una cuarta coordenada para el valor de la función bien sea del orbital, bien sea la parte real o la parte imaginaria, si nuestro armónico esférico es complejo y por tanto el orbital atómico también es complejo. Si el orbital atómico es real, ¿sí? Entonces aquí pues también necesitaríamos el valor de la función de onda real, ¿no? Entonces, como quiera que trabajemos, vamos a necesitar 4 coordenadas en realidad, ¿no? Entonces, por esa razón, recuerden, es que se realizan, son gráficos de contornos de densidad de probabilidad, ¿sí? En los cuales entonces es la manera en la que nosotros representamos la densidad de probabilidad mediante esos contornos que son superficies, ¿sí?
Pero también hay otra manera de representar los orbitales atómicos. Es mediante gráfico de contornos de probabilidad acumulativa. Ya explicaremos de qué trata esto. Entonces, recuerden que esa representación, bien sea de densidad de probabilidad o de probabilidad acumulativa, van a ser superficies, los contornos van a ser superficies tridimensionales. Recuerden el caso del orbital 1s, ¿sí? Donde, y la manera como representábamos la densidad de probabilidad mediante estas superficies esféricas concéntricas, dependiendo del valor de la densidad de probabilidad, que lo representábamos bien sea de esta manera, y debido a la simetría podíamos representarlo como un plano. Entonces ahora vamos a introducir la noción de probabilidad acumulativa para poder hablar de los gráficos de contorno de probabilidad acumulativa. La probabilidad acumulativa, ¿qué es en últimas? Es la probabilidad de medir una cantidad dada que sea menor o igual que un valor de probabilidad que uno especifique, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que tenemos una moneda y la lanzamos 2 veces y preguntamos cuál es la probabilidad de obtener el resultado que sea una cara o menos de una cara, es decir, no obtener caras, ¿sí? Entonces ya es diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Anteriormente era la probabilidad de obtener un valor específico, por ejemplo, al lanzar una cara, ¿cierto? Al lanzar una moneda, ¿no? Pero acá tenemos entonces ya dos probabilidades, o obtener una cara o 0 caras. Entonces el conjunto de eventos es este, representando cara como la letra C y sello como la letra S. Tenemos estas 4 posibilidades: cara, cara, sello, sello, cara, sello, sello. Es decir, el primer elemento de esta dupla me va a dar el resultado de lanzar la moneda la primera vez, y el segundo elemento de la dupla, lanzar la moneda la segunda vez, el resultado que nos da, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener, de acuerdo a este conjunto de eventos, 0 caras? Es decir, no obtener caras, es decir, obtener en los dos lanzamientos sello y sello. Es 0.25, ¿sí? Porque tenemos 4 posibilidades y una de ellas es obtener 0 caras, 0.25. De obtener una cara, 0.50, porque hay dos posibilidades de obtener una cara, cara sello o sello cara. Y 0.25 de obtener 2 caras, porque de 4 posibilidades una de ellas es obtener cara a cara, ¿sí? Entonces esa es la probabilidad individual del número de caras. Pero la pregunta que nos están haciendo es la probabilidad de obtener el resultado de una cara o menos de una cara, es decir, 0. Entonces, para poderlo hacer, lo que hacemos es sumar la probabilidad de obtener 0 caras y una cara, es decir, 0.25 y 0.50, que me da 0.75. Esa sería la probabilidad acumulativa. Entonces la probabilidad acumulativa sería de esta manera: de obtener 0 caras, 0.25. De obtener una cara, que implica también obtener la cara 0, es 0.75. Y obtener 2 caras, ¿sí?, que en términos de probabilidad acumulativa implica también obtener una cara u obtener 0 caras, sería pues 1, ¿no? Entonces la probabilidad acumulativa en este caso es del 75%, ¿sí?, de obtener una cara o 0 caras. Entonces ahora vamos a hablar de esa probabilidad acumulativa, pero para ya el contexto de la distribución de probabilidad de un orbital atómico. Recordemos la probabilidad de la fórmula para hallar la probabilidad de encontrar al electrón en un volumen dado por esos intervalos. El intervalo phi va de 0 a phi sub 0, el intervalo teta de 0 a teta sub 0 y el r de 0 a r sub 0. Entonces sería hacer esta integral triple del módulo al cuadrado del orbital atómico correspondiente por el elemento de volumen r cuadrado seno teta de r de teta de phi. Entonces llamemos a esa probabilidad, ¿sí?, la probabilidad de medir la posición del electrón en ese volumen. Es lo mismo que decir
la probabilidad de medir la posición del electrón que sea igual, ¿sí? Menor o igual que ese valor de probabilidad que me va a dar acá, que le vamos a llamar P sub 0, ¿sí? A eso le llaman entonces la probabilidad acumulativa. La probabilidad de encontrar el electrón en ese volumen, ¿sí? Especificado por por los intervalos de estas variables, ¿no? Es equivalente a eso. Repito, a hallar la probabilidad de medir la posición del electrón que sea menor o igual que el valor de esa probabilidad P sub 0, ¿sí? Entonces nos piden trazar el contorno de probabilidad acumulativa del orbital 1s que encierra el 90% de probabilidad de encontrar el electrón. Es decir, dentro de ese volumen dado por ese contorno va a haber una probabilidad del 90% o menos de encontrar el electrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Eh, nuestra fórmula nuestra fórmula de la probabilidad. Ya sabemos cuando resolvemos esta integral qué nos da y lo igualamos al 90%, que es 0.90. Resulta que esta ecuación no se puede resolver despejando R sub 0, ¿sí? Se llama una ecuación trascendental y hay que resolverla por métodos gráficos numéricos. ¿Cómo se resuelve por métodos gráficos? Lo que se hace es, en este caso lo que hicimos fue reorganizar esta igualdad acá, donde tenemos que en un lado es 0.1 e a las 2 r sub 0 y en el otro lado es esta cantidad de acá. Eso se los dejo de tarea para que comprueben que esto es igual a esto. Y lo que se hace es graficar estas dos funciones, dos funciones de r sub 0 por separado. 0.1 e a las 2 r sub 0 y este polinomio de acá. El punto de intersección de esas dos curvas de ese gráfico da el valor de R sub 0. Ya los dejo de tarea que lo hagan ustedes mediante GeoGebra. Entonces el valor de R sub 0 es 2.660 Bohr, ¿sí? En unidades atómicas. Entonces el contorno buscado, ¿cuál va a ser? Es una esfera de radio 2.660 Bohr. Ese contorno va a encerrar entonces el volumen del 90% de probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? Dentro de ese volumen. Entonces de manera gráfica lo podemos ver acá, ¿sí? Sería entonces esta esfera va a encerrar ese 90% de probabilidad de encontrar al electrón. 90% o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo podemos ver de esta manera tridimensional o de esta manera como un plano debido a la simetría del orbital, ¿sí? O lo podemos ver graficando la función de distribución radial, ¿sí? Como esta área bajo esta curva. Ahora, yo también puedo preguntarme el contorno de probabilidad acumulativa del 50%, ¿sí? Si yo realizo el mismo análisis realizando la intersección de las dos curvas, me da una esfera de radio 1.337 Bohr, ¿sí? Entonces esa esfera va a encerrar un volumen del 50% de probabilidad de encontrar el electrón. Lo puedo ver también de esta manera. O también una del 10%, por ejemplo. Entonces esto me da, en últimas, me daría entonces una serie de esferas concéntricas cuya interpretación es diferente a la interpretación de la densidad de probabilidad. Recuerden que habíamos visto anteriormente que estos contornos esféricos representaban representaban densidades de probabilidad específicas, ¿no? Pero ahora no, ahora estos contornos esféricos nos va a representar es un contorno o una probabilidad acumulativa dada de encontrar al electrón con una probabilidad determinada o menos, ¿no? Entonces este caso acá es el contorno del 90% de probabilidad, el que le sigue el 70%, el 50%, el 30% y el 10%. Vean que los radios de las esferas son más pequeños que estos, ¿no? Estos de acá, porque son cantidades diferentes, ¿no? Aquí estamos comparando los contornos de probabilidad acumulativa del orbital 1s con el orbital 2p sub z. Ya hallar estas superficies de contorno ya es más complicado, porque para el caso del orbital 1s
debido a que no tiene dependencia radial, solamente implicaba hallar el radio de la esfera. Pero acá ya no, acá implica hallar todos los valores de r, θ y φ que den cuenta de ese valor específico de probabilidad acumulativa. Entonces, por tanto, ya está fuera del alcance de este curso hacer el análisis de cómo se obtienen estos contornos, pero esta es la forma de los contornos. Cuando usted lo hace matemáticamente o lo resuelve mediante técnicas numéricas o de computador. Entonces, para el orbital 2p sub z, ¿sí? Vemos entonces acá, de hecho que son diferentes curvas, diferentes contornos. Los colores de los contornos me está igual color de estos contornos arriba y abajo indican contornos con la misma probabilidad acumulativa. Por ejemplo, el más externo es el 90%. Eso significa que hay un 90% de probabilidad de encontrar el electrón dentro de este contorno más externo, que es tanto arriba como abajo, debido a que estos contornos tienen la misma forma, ¿sí? Entonces significa que hay un 45% de probabilidad de encontrar el electrón acá en el contorno, encerrado en el contorno de arriba, y un 45% encerrado en el contorno de abajo, ¿sí? Recuerden que es más externo. Así podemos hacer el análisis de los otros contornos. Aquí lo podemos ver de manera espacial, ¿no? Porque recuerden que estos contornos están en realidad representados esas superficies de contorno están representadas en el espacio, ¿sí? Y por último, podemos ver estas superficies de contorno también para otros orbitales. Por ejemplo, el orbital 3dz cuadrado y 3dxy. Este es un orbital que sale de la combinación lineal de algunos pares de orbitales 3D, ¿sí? Ya se les dejaré de tarea para que ustedes hagan esas combinaciones lineales, ¿no? Y aquí vemos los contornos. Acá en este caso sería para el caso 3D sub z cuadrado. Vemos que los contornos en realidad los contornos muestran como 4 superficies, ¿no? ¿Sí? Donde el más externo entonces nos va a dar una probabilidad que suele ser del 90%, ¿sí? Y se va rebajando de 10 en 10. 90, 80, 70, así hasta llegar a 10, aunque aquí en realidad no, sí, en realidad llegar a 10, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, perdón, entonces sería 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10, ¿sí? Recuerden que el más externo es el que va a tener mayor probabilidad acumulativa. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10%. Estas regiones sombreadas están indicando que hay un 40% de probabilidad de encontrar al electrón dentro de los volúmenes dados por estos contornos, ¿no? Por esos 4 contornos, ¿no? Que están sombreados, ¿no? Asimismo interpretamos este caso de acá. Bueno, entonces con esto terminamos ya el tema de análisis de orbitales atómicos y por tanto terminamos la clase.